Cada noche llegaba al mismo edificio sin que nadie la notara. Mariana tenía 52 años. Su uniforme siempre impecable, su cabello recogido con cuidado, y su andar silencioso como quien no quiere molestar al mundo. Había trabajado como personal de limpieza durante más de 2 décadas. Nunca se quejaba. Nunca pedía nada. Solo quería terminar su turno y volver a casa para hablar unos minutos por teléfono con su hija que estudiaba en otra ciudad. La vida le había sido dura. Su esposo había fallecido hace 6 años en un accidente en el taller donde trabajaba. Desde entonces, Mariana había aprendido a resistir con poco. Su única meta era ver a su hija graduarse. El edificio donde limpiaba tenía 22 pisos, oficinas modernas, y empleados que hablaban de números y negocios que ella nunca entendía. A nadie le importaba quién recogía los papeles del suelo o quién dejaba las ventanas brillando. Pero a ella sí le importaba hacer su trabajo con dignidad. Esa noche, algo era distinto. Desde que entró por la puerta principal, sintió que la miraban. No pudo identificar quién, pero sintió una presencia, como si unos ojos la siguieran. Caminó hacia el vestidor, se puso sus guantes, y comenzó su recorrido habitual. Piso por piso, recogiendo tazas olvidadas, acomodando sillas, limpiando pantallas. Cuando llegó al piso 20, la supervisora le dio una orden inesperada. Hoy te toca limpiar la oficina principal. La del dueño, le dijo, sin levantar mucho la mirada. Mariana se sorprendió. Esa oficina no la tocaba nadie sin permiso. Siempre la limpiaba personal especial, con entrenamiento, con autorización. Pero esa noche no había más personal disponible. Subió al piso 22 con pasos lentos. El ascensor se detuvo con un sonido seco y las puertas se abrieron directamente frente a una enorme puerta de madera. La placa dorada decía, Esteban Ríos, Dirección General. Tragó saliva. Entró con respeto. Todo olía a cuero y a perfume caro. El escritorio era de mármol oscuro, y había una enorme biblioteca detrás con libros antiguos. Cada cosa parecía en su lugar exacto. No quería romper nada, no quería dejar huellas. Mientras limpiaba la mesa, notó una fotografía enmarcada. Era un hombre de traje oscuro, con mirada seria. Parecía más joven de lo que imaginaba. Debía ser él. El dueño. El multimillonario. El hombre al que todos temían. Pero lo que más le llamó la atención fue otra cosa. Una pequeña figura en la esquina de la foto. Alguien familiar. No lo pensó más y volvió a concentrarse en su trabajo. Tomó el paño, limpió el vidrio sin mirar más. No era su lugar hacer preguntas. No era su mundo. Lo que Mariana no sabía era que desde una cámara instalada en la esquina del techo, alguien la observaba. Y ese alguien era Esteban Ríos. Él no solía revisar las grabaciones de seguridad, pero esa noche no podía dormir. Algo le hizo abrir el archivo de video en su tablet. Tal vez curiosidad, tal vez aburrimiento, pero lo que vio en esa pantalla no lo esperaba. Una mujer mayor, concentrada, cuidadosa. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus movimientos eran precisos. No era joven, no era glamorosa, pero había algo en ella, algo que no podía explicar. Esteban no apartó la vista del video, y sin saber por qué, volvió a sonreír después de muchos años. Mariana no podía sacarse de la cabeza la imagen de la oficina del piso 22. Había limpiado cientos de lugares, pero esa sala tenía algo diferente. No solo por el lujo. Había un aire extraño. Una sensación de que algo no encajaba. Esa noche, al comenzar su turno, le asignaron el piso 17. Nada fuera de lo común. El mismo pasillo largo, las mismas luces frías, las mismas puertas de cristal con nombres que ella no recordaba. A las 9:43 de la noche, bajó al piso 15 para buscar productos de limpieza. Entró al ascensor como siempre. Marcó el número. Las puertas se cerraron, pero no pasó nada. Segundos después, un pequeño temblor sacudió la cabina.
El ascensor se detuvo. No subía. No bajaba. No respondía. Mariana respiró hondo. No era la primera vez que un aparato fallaba en ese edificio, pero jamás le había pasado a ella. Miró el botón de emergencia. Dudó. Luego lo presionó. Pasaron unos segundos eternos. Una voz grave respondió por el intercomunicador. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy atrapada en el ascensor, respondió Mariana, intentando sonar tranquila. Tranquila. Ya enviamos al técnico. ¿Está sola? Sí. Está bien. No se preocupe. El silencio volvió. Mariana se apoyó en la pared. Cerró los ojos. No sentía miedo, pero sí una inquietud en el pecho. La voz volvió. ¿Hace mucho que trabaja aquí? 20 años, respondió sin pensarlo mucho. ¿Y le gusta? No es una cuestión de gusto. Es trabajo. Y da de comer. Del otro lado, la voz guardó silencio un instante. ¿Tiene familia? Una hija. Estudia odontología. Todo lo que gano es para ella. No sabía por qué hablaba con tanta soltura. Tal vez la oscuridad. Tal vez la idea de que nunca más vería a esa persona. ¿Cómo se llama? María Fernanda. Debe estar orgullosa de usted. Mariana se sorprendió. Nadie en ese edificio se interesaba por su vida. Mucho menos por su hija. ¿Y usted? ¿Quién es? Preguntó con duda. Solo alguien que no duerme mucho últimamente, respondió la voz, con un leve tono de humor. Mariana sonrió por primera vez en la noche. Hablaron durante 47 minutos. De libros, de café, de lo rápido que pasa la vida. De cómo uno trabaja por años y a veces nadie lo recuerda. De cómo el mundo gira sin mirar a los que lo sostienen desde abajo. Finalmente, el ascensor volvió a moverse. Las puertas se abrieron en el piso 15. Mariana bajó despacio. Miró alrededor. Pero no vio a nadie. La voz del intercomunicador no tenía rostro. No tenía nombre. Pero había algo en ella, que la hizo sentirse vista después de muchos años. Mientras caminaba hacia el depósito, alguien la observaba desde una cámara del pasillo. Era Esteban Ríos. El dueño. Él sabía que ella no tenía idea de con quién había hablado. Y eso lo intrigaba aún más. Había conocido a personas de negocios, a políticos, a empresarios con palabras huecas. Pero esa mujer, con su voz tranquila, había dicho verdades que él no escuchaba desde su infancia. Y sin saber cómo, ni por qué, quiso volver a hablar con ella. Pero esta vez, cara a cara. Al día siguiente, Mariana llegó puntual como siempre. Nadie mencionó el incidente del ascensor. Nadie parecía saberlo. Pero ella seguía pensando en esa voz. Había sido amable, cercana, diferente. Una parte de ella quiso pensar que solo fue una casualidad. Otra, no tan ingenua, sentía que había algo más. A las 10:12 de la noche, mientras limpiaba el área de recepción del piso 17, vio pasar a un hombre que no había visto antes. Traje oscuro, sin corbata, mirada firme, pero serena. Caminaba despacio, como si buscara algo. O a alguien. Ella bajó la mirada y siguió con su trabajo. No quería interrumpir. Buenas noches, dijo él con voz tranquila. Mariana levantó la vista, sorprendida. Buenas noches, respondió, con cortesía. El hombre se acercó con una sonrisa ligera. ¿Usted es Mariana? Ella se tensó. No llevaba su gafete visible. Sí. ¿Nos conocemos? Digamos que escuché su voz anoche, dijo él. Y en ese instante, lo entendió todo. Su corazón dio un pequeño salto. No sabía si debía sentirse incómoda, halagada o confundida. Pero no dijo nada. Soy Esteban Ríos, agregó él. Lamento no haberme presentado antes. Mariana se quedó en silencio. Lo miró con atención. Era el mismo rostro de la fotografía en la oficina del piso 22. El dueño del edificio. El hombre más poderoso de la empresa. Disculpe si fui muy directo, continuó él.
Solo quería agradecerle la conversación. Hacía mucho que no hablaba con alguien que no buscara impresionarme. Mariana bajó la mirada. No sabía quién era usted. Solo pensé que era alguien atrapado como yo. Y lo era, respondió él, sonriendo con sinceridad. Hubo un momento de pausa. No tiene que hablarme si no quiere. Solo, me pareció justo decirle gracias. Mariana lo observó con curiosidad. No parecía arrogante. No tenía ese aire de superioridad que ella había visto en tantos ejecutivos. Parecía humano. Fue una buena conversación, dijo finalmente. Diferente. Él asintió. ¿Puedo invitarla a un café algún día? Mariana frunció el ceño. ¿Un café? ¿Conmigo? Sí. Sin compromisos. Solo una charla más. Esta vez con rostros. Ella dudó. Tenía miedo. No de él, sino de lo que pensaría la gente. De lo que implicaría. De lo que sentiría su hija si lo supiera. No estoy acostumbrada a este tipo de cosas, respondió, con honestidad. Yo tampoco, contestó él. Eso la hizo sonreír. Quizás otro día, dijo ella suavemente, mientras tomaba su escoba para seguir su trabajo. Esteban no insistió. Solo asintió con respeto y se alejó por el pasillo. Esa noche, Mariana no habló con nadie sobre el encuentro. Pero al llegar a casa, se sentó en la cama y cerró los ojos. En su mente volvió a oír aquella voz. Volvió a sentir esa extraña cercanía. Y aunque trató de convencer a su corazón de que no significaba nada, no pudo ignorar que algo, muy dentro de ella, había empezado a cambiar. En otro rincón de la ciudad, Esteban observaba por la ventana de su penthouse. La ciudad dormía, pero su mente estaba despierta como nunca. No era solo curiosidad. No era un simple interés pasajero. Era la sensación de haber encontrado algo que no sabía que buscaba. Y por primera vez en mucho tiempo, quiso que el día siguiente llegara más rápido. Los días siguientes pasaron sin incidentes, pero con algo distinto en el aire. Mariana sentía miradas donde antes no las había. Algunos empleados la saludaban con una cortesía que jamás había recibido. Otros simplemente la observaban con discreción, como si supieran algo que ella no. Esteban no volvió a buscarla de inmediato. Pero ella lo sentía cerca, como si su presencia quedara en los pasillos, en los ascensores, incluso en el aroma del café recién hecho en las oficinas principales. Una semana después, su supervisora se le acercó con una orden poco habitual. Hoy vas a ayudar en el archivo contable del piso 18, le dijo sin darle mayores explicaciones. Mariana, sin hacer preguntas, subió con su carrito de limpieza y entró a la pequeña sala de documentos. No era un lugar glamoroso, pero estaba lleno de carpetas importantes, cajas apiladas y papeles que nadie tocaba sin guantes blancos. Mientras ordenaba unas carpetas, escuchó pasos. No pensé que aceptaras el cambio de área, dijo una voz que reconoció de inmediato. Esteban estaba parado en la puerta, con una taza de café en la mano. Yo no lo pedí, respondió Mariana, con cierta firmeza. Lo sé, pero tuve que encontrar una forma de volver a verte, dijo él, sin rodeos. Ella no supo qué decir. Esteban entró, dejó la taza sobre una repisa y la miró con calma. No vine a incomodarte, dijo. Solo quería agradecerte de nuevo, y si algún día quieres hablar, yo estoy aquí. Mariana lo observó unos segundos y luego volvió a su trabajo. Él se quedó unos instantes en silencio, luego se fue sin insistir. Mariana respiró hondo. Quería pensar que todo era una coincidencia, pero no lo era. Lo sabía. Un par de horas después, mientras ordenaba unas carpetas con fechas antiguas, una hoja cayó al suelo. Al recogerla, notó una fotografía vieja entre los papeles. Era una imagen de un grupo de empleados, tomada muchos años atrás en una obra en construcción. Entre ellos, estaba su esposo. Sonreía, con el casco en la mano. Y junto a él, Esteban Ríos, mucho más joven, con barba corta y un cuaderno en la mano.
Mariana sintió un nudo en el estómago. No sabía que se conocían. Su esposo jamás lo había mencionado. Jamás. Se quedó sentada, con la foto en las manos durante varios minutos. No sabía si estaba molesta, confundida o simplemente desbordada por los recuerdos. ¿Por qué nunca se lo dijo? ¿Qué significaba esa imagen? ¿Fue una coincidencia o él ya sabía quién era ella desde el principio? Guardó la foto entre las hojas de su libreta y salió del archivo sin decir palabra. Esa noche, no pudo dormir. Revisó viejas cajas en su casa, buscando cartas, fotos, papeles que pudieran unir las piezas. Pero no encontró nada. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Entró al edificio como todos los días, caminó directo hacia la recepción y pidió hablar con el señor Esteban Ríos. La recepcionista la miró como si estuviera loca. Pero unos segundos después, recibió una llamada interna. «Puede subir», le dijo con un gesto de asombro. Mariana subió al piso 22, con la foto en la mano y muchas preguntas en el corazón. Ya no era la misma mujer invisible de antes. Ahora tenía razones para entender o para marcharse. Mariana entró a la oficina del piso 22 con pasos firmes y la mirada al frente. Esteban estaba sentado en su escritorio. Al verla, se levantó de inmediato. «Gracias por venir», dijo con voz suave. Ella no respondió. Caminó hasta quedar frente a él y puso la fotografía sobre la mesa. «¿Cuánto tiempo supo quién era yo?» Esteban miró la imagen, suspiró, y luego la miró a los ojos. «Desde el primer día que vi tu nombre en el registro de empleados». Mariana apretó los labios. No estaba sorprendida, pero necesitaba oírlo. «¿Por qué no me lo dijo?» «Porque no sabía cómo ibas a reaccionar», respondió. «No quise acercarme por culpa. Me acerqué porque me impresionaste como persona. Pero cuando encontré esa foto en mis archivos hace unos días, confirmé que eras ella, la esposa de él». Mariana se sentó. Por primera vez en años, se sintió frágil. «Mi esposo murió sin que yo supiera que alguna vez trabajó con usted». «¿Qué fue lo que pasó?» Esteban tomó asiento lentamente. «Tu esposo, Rodrigo, fue uno de los hombres más honestos y valientes que conocí. En esa época, estábamos construyendo una planta en las afueras de la ciudad. Hubo un problema con una de las estructuras, y alguien tenía que entrar a revisar la fuga. Él lo hizo, sin dudar. A los 3 días se enfermó gravemente. Lo ocultaron. No supe toda la verdad hasta que ya era tarde». Mariana lo escuchaba en silencio, el corazón apretado. «¿Y usted qué hizo?» «Cuando me enteré, ya habían pasado semanas. Rodrigo ya no trabajaba con nosotros. Me sentí culpable, pero no supe cómo acercarme a su familia sin que pareciera un acto de lástima o lavado de culpa. Durante años, pensé en buscarte, pero nunca supe cómo». Mariana bajó la mirada. En su mente, se cruzaban años de dolor, sacrificio y silencios. Mi hija nunca conoció esa parte de la historia. Siempre creyó que su padre murió por un accidente común. Esteban asintió, con expresión sincera. «No quise lastimarlas. Solo, cuando te vi aquella noche en el video, no te reconocí por el rostro. Pero algo en ti me resultaba familiar. Y después, todo encajó. ¿Y por eso me ofreció el cambio de puesto?», preguntó ella. «No. Te lo ofrecí porque lo merecías. Pero después supe quién eras, y todo tomó otro sentido». Mariana se quedó en silencio por unos segundos. «No necesito su compasión», dijo, levantándose. «Y no te la estoy ofreciendo», respondió él con firmeza. «Solo quiero que sepas la verdad. Y si eso te da algo de paz, entonces ya vale la pena». Ella lo miró. No había arrogancia en sus palabras. Solo una mezcla de culpa y respeto. «No sé qué hacer con todo esto», confesó ella. «Parte de mí quiere irse y no volver a verlo nunca más. Y otra parte, no sabe cómo seguir como si nada hubiera pasado». Esteban se levantó y caminó hacia ella. «Tómate el tiempo que necesites.
No estoy aquí para presionarte. Pero si algún día quieres hablar, o simplemente tomar ese café, yo estaré aquí. Mariana lo miró por última vez antes de salir de la oficina. Mientras bajaba en el ascensor, su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. Pero una cosa era clara. Esa historia ya no era solo del pasado. Ahora también era parte de su presente. Pasaron unos días desde aquella conversación que había dejado a Mariana con la mente y el corazón revueltos. Ella trataba de mantener la rutina, pero su mundo había cambiado sin que pudiera evitarlo. Los pensamientos sobre Esteban y el pasado de su esposo se colaban en cada instante, incluso en los momentos más simples. Una tarde, mientras limpiaba una sala de reuniones en el piso 19, recibió un mensaje en su teléfono. Era de su hija. Mamá, ¿podemos hablar cuando llegues a casa? Hay algo importante que quiero contarte. Mariana sintió un vuelco en el estómago, pero no dijo nada. Terminó su turno y salió del edificio con la mente llena de incertidumbres. Cuando llegó a su casa, su hija la esperaba sentada en el sofá, con la mirada seria pero decidida. Mamá, he estado pensando mucho en ti y en papá, comenzó. Y quiero que sepas algo que descubrí hace poco. Mariana la miró, intrigada. Encontré una carta que papá me dejó cuando yo tenía apenas 10 años. La había escondido entre mis cosas. En ella me hablaba de un hombre, un amigo que siempre cuidó de él cuando trabajaban juntos. Me decía que esa persona también cuidaría de nosotras. Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Quién es ese hombre?, preguntó con voz temblorosa. Se llama Esteban, respondió su hija. Y creo que es el mismo que tú conociste en el trabajo. Las palabras resonaron en su cabeza. Todo encajaba, pero aún así parecía increíble. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó Mariana. No quería preocuparte, pero ahora entiendo que es importante. Papá confió en él y, de alguna manera, creo que quiere que lo conozcamos. Mariana se quedó en silencio, pensando en lo que esto significaba. La historia de su esposo, el encuentro con Esteban, la carta secreta, todo parecía guiarlos hacia algo más grande. Al día siguiente, Mariana regresó al edificio con una mezcla de nervios y esperanza. Mientras limpiaba una sala en el piso 22, Esteban apareció inesperadamente. Mariana, dijo con una sonrisa. Creo que tu hija tiene razón. Hay cosas que debemos aclarar, y estoy dispuesto a hacerlo. Ella lo miró con una mezcla de miedo y confianza. No sé qué esperar, confesó, pero creo que es momento de enfrentar el pasado. Esteban asintió. Entonces, empecemos por compartir lo que sabes y lo que yo puedo contar. Pasaron horas conversando. Esteban reveló detalles que Mariana nunca había imaginado. La verdadera amistad con Rodrigo, los sacrificios que ambos hicieron, y cómo él había intentado proteger a la familia después de la tragedia. Mariana sentía que poco a poco se deshacían los nudos del dolor y la incertidumbre. Al final de la tarde, Esteban le entregó un sobre. Esto es para ti y tu hija. Rodrigo me pidió que te lo diera cuando estuvieras lista. Ella lo tomó con las manos temblorosas. Al abrirlo, encontró cartas, fotos y documentos que contaban la vida de su esposo con una sinceridad que nunca había visto. Mariana sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía perdonar, sanar y, tal vez, volver a confiar. Mientras salía del edificio, miró hacia arriba y vio el reflejo de Esteban en la ventana. Esta vez, no sintió miedo ni duda, sino una inesperada sensación de esperanza. Los días después del encuentro con Esteban y la entrega de las cartas fueron un torbellino de emociones para Mariana. Cada palabra, cada foto y cada recuerdo que había descubierto en aquel sobre removía su interior. Pero también despertaba una pregunta que no podía ignorar. ¿Qué quería Esteban de ella realmente? Por un lado, sentía que él había sido un vínculo directo con su esposo, la única persona que realmente conocía la verdad sobre Rodrigo y que parecía genuinamente preocupado por ella y su hija. Por otro lado,
No podía evitar preguntarse si detrás de su interés había motivos ocultos, quizás un deseo de acercarse por conveniencia o incluso algo más oscuro. Mariana se encontraba en una encrucijada. ¿Debería abrir su corazón a Esteban y darle la oportunidad de entrar en su vida? ¿O debería protegerse, guardar distancia y seguir adelante sola, como siempre había hecho? Cada vez que pasaba por los pasillos del edificio donde trabajaba, sentía su mirada en ella. No era una mirada invasiva, sino más bien una presencia constante que le recordaba que algo había cambiado para siempre. Un día, mientras terminaba de limpiar una pequeña sala de juntas, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Esteban. ¿Quieres tomar ese café del que hablamos? No hay prisas, pero me gustaría verte. Mariana tardó en responder. Finalmente, escribió, está bien. Mañana, después del trabajo. La noche antes de la cita no pudo dormir. Su mente se llenaba de dudas, miedos y esperanzas. ¿Qué pasaría si volvía a abrir esa puerta? ¿Estaba lista para enfrentar todo lo que eso significaba? Al día siguiente, el café al que fueron estaba en un rincón tranquilo de la ciudad, un lugar donde la gente parecía no tener prisa. Mariana llegó antes que Esteban y se sentó junto a la ventana, mirando cómo la gente caminaba por la calle. Cuando él llegó, la saludó con una sonrisa cálida y se sentó frente a ella. Gracias por venir, dijo. Sé que no ha sido fácil para ti. No lo es, respondió Mariana. Hay tanto que no sé, tanto que necesito entender. Hablaron durante horas. Esteban contó anécdotas de su trabajo con Rodrigo, historias que nadie más conocía. Mariana compartió sus miedos, sus sueños, y la carga que había llevado durante años. Fue un encuentro honesto, sin pretensiones. Por primera vez, Mariana sintió que podía confiar en alguien sin miedo a ser juzgada. Pero también hubo momentos de silencio, de miradas que decían más que las palabras. Había una conexión, un respeto profundo que crecía con cada minuto. Al despedirse, Esteban tomó la mano de Mariana y dijo: No te pido que decidas nada ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí, sin presiones. Ella asintió, sintiendo que ese simple gesto significaba mucho más de lo que parecía. Esa noche, al llegar a casa, Mariana se sentó junto a su hija y le contó todo. La conversación fue sincera y llena de lágrimas, pero también de esperanza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también que no tenía que recorrerlo sola. Y así, entre recuerdos del pasado y sueños del futuro, Mariana comenzó a aceptar que la vida tenía formas inesperadas de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Pasaron semanas desde aquella reunión en el café. Mariana sentía que poco a poco el peso de los secretos y las dudas se iba disipando, aunque las heridas del pasado seguían abiertas. Sin embargo, ahora podía enfrentarlas con una fuerza renovada. Esteban seguía presente en su vida, pero sin presiones, respetando sus tiempos y espacios. Había comenzado a invitarla a eventos sencillos, charlas en el parque, pequeñas caminatas. Eran momentos en los que Mariana podía sentirse ella misma, sin máscaras ni temores. Una tarde, mientras caminaban por un jardín cercano, Esteban tomó la mano de Mariana y le habló con sinceridad. Sé que todo esto ha sido inesperado y difícil. Pero quiero que sepas que no busco solo ser un recuerdo del pasado. Quiero construir algo nuevo contigo, si tú lo permites. Mariana lo miró, con los ojos brillantes. No sé qué me depara el futuro, Esteban. Pero sé que después de tanto dolor, quiero intentar confiar y ser feliz otra vez. Los días siguientes trajeron consigo pequeños desafíos, pero también grandes satisfacciones. Mariana comenzó a sentirse más segura, a recuperar la sonrisa que había perdido hace tanto tiempo. En el trabajo, la gente notaba su cambio. Ya no era la mujer invisible que limpiaba en silencio. Ahora irradiaba una luz propia que despertaba respeto y admiración. Un día, Esteban la invitó a una cena en su casa, un evento íntimo, solo para ellos dos. Mariana aceptó con una mezcla de nervios y emoción.
Durante la velada, compartieron historias, risas y también silencios llenos de significado. Fue la primera vez que Mariana se sintió verdaderamente vista y valorada, no solo por lo que había perdido, sino por la mujer fuerte y valiente que era. Al final de la noche, Esteban le entregó un pequeño regalo, un libro antiguo, con páginas amarillentas y letras escritas a mano. «Es el diario de Rodrigo», explicó. «Quise que lo tuvieras tú y tu hija. Creo que allí encontrarán más respuestas y también consuelo». Mariana sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Gracias», susurró. «Esto significa más de lo que imaginas». Con el tiempo, Mariana y Esteban se acercaron más. La relación que comenzó con dudas y secretos, se transformó en una historia de respeto, apoyo y cariño sincero. Su hija, que al principio miraba con cautela, también empezó a aceptar a Esteban como parte de sus vidas. Un día, en una reunión familiar, Esteban tomó la mano de Mariana y la miró a los ojos. «Mariana, sé que el camino no ha sido fácil, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, para cuidarte y respetarte. Quiero que seas mi esposa, si tú me lo permites». El silencio llenó la habitación. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y felicidad. Finalmente, con una sonrisa llena de esperanza, respondió: «Sí, quiero». Ese fue el comienzo de un nuevo capítulo. No solo para Mariana y Esteban, sino para toda una familia que aprendió que, a veces, el amor verdadero nace en los lugares más inesperados y en los momentos más difíciles. Porque la vida, con todas sus vueltas, siempre puede sorprendernos con segundas oportunidades.